Hoy en la parte número 5 de la conferencia 386 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a seguir ahondando con el mismo tema de las anteriores y aún nos da para otra conferencia más como mínimo. Y desde luego, cómo se está cumpliendo todo delante nuestro. Gracias a Dios que estábamos avisados. Vamos a empezar. Empezamos, eso sí, como es habitual, con lo que se ha ido añadiendo desde ayer a hoy en otro tipo de noticias. Empezamos por ciencia y tecnología. Implantan a un paciente con parálisis total 2 chips que le permiten volver a comunicarse con palabras y oraciones completas. El paciente que participó en la investigación sufre un tipo de esclerosis lateral amiotrófica avanzada que afecta sus capacidades motrices y lingüísticas. Pero por fin han conseguido ya esto. Avances de la ciencia impresionantes. Noticia para Latinoamérica, en concreto para Colombia. Asesinan a 3 hombres, entre ellos 2 jóvenes venezolanos, en la masacre número 24 registrada en Colombia este año. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y una noticia para el Vaticano. Hay un próximo viaje papal. Y vamos a ver cuál es el lema y el logo al respecto. Aquí tenéis el logo. Vamos a ver en ¿qué consiste ese viaje? Rezo para que todos sean uno. Es la frase que acompañará el próximo viaje apostólico del Papa Francisco a Sudán del Sur del 5 al 7 de julio. En el logotipo se aprecia una paloma que lleva una rama de olivo sobre el contorno del mapa. Lo veis bien aquí, ¿no? Pero qué interesante, se va a Sudán del Sur. Antes, del 2 al 5 de julio, estará en la República Democrática del Congo. Y bueno, mirad qué nos explican sobre el logotipo. Contiene la paloma, el contorno del mapa de Sudán del Sur, con los colores de la bandera, la cruz y 2 manos entrelazadas. La paloma se sitúa por encima de los contornos del mapa, portando una rama de olivo para representar el deseo de paz. En el centro del mapa hay 2 manos estrechadas que representan la reconciliación de las tribus que forman una nación. A la derecha está la cruz para representar la herencia cristiana del país y su historia de sufrimiento. Junto a la cruz figura la inscripción Papa Francisco en Sudán del Sur y la fecha del viaje apostólico. Por tanto, tendrá unos primeros días del mes de julio moviditos y el mundo también, por supuesto. Sí, va a ese lugar, ya sabéis que Sudán del Norte, Sudán del Sur están divididos, pero Sudán del Sur también tiene sus problemas entre ellos porque están constituidos de distintos pueblos y no todos son muy amigos. Bueno, va a poner este tipo de paz y ya sabéis que precisamente esos 2 lugares que va a visitar es un lugar sumamente importante de yacimiento petrolífero. Sí, yacimiento petrolífero. Bueno, ya sabéis esas casualidades que el Papa va por esos lugares. Bien, ahora sí que nos adentramos de lleno en las profecías de Isaías 17, Daniel 11, versículos finales, Apocalipsis 16 y Ezequiel capítulos 38 y 39. ¿Y qué ha sucedido? Pues vamos a seguir viendo desde donde lo dejamos en adelante. Era noticia ya del 17. El embajador ruso en Bosnia y Herzegovina amenaza con seguir el ejemplo ucraniano si se une a la OTAN. Bueno, ya veis que esto se va disparando, ¿eh? Y una vez más, el día 18 aparece esto. El Papa invita a obispos del mundo a unirse a él en la consagración de Rusia y Ucrania a María. La oración de consagración al corazón inmaculado de la Virgen será pronunciada por el Papa en la tarde del viernes 25 de marzo, o sea, mañana,
en la Basílica de San Pedro. El acto se realizará en comunión con las iglesias de todos los continentes. El Papa Francisco ha invitado a los obispos de todo el mundo y a sus presbíteros a unirse a él en la oración por la paz y en la consagración y encomienda de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Así lo confirmó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, respondiendo a las preguntas de los periodistas. El Papa pronunciará la oración en la tarde del viernes 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, en la Basílica de San Pedro. Fijaos cómo siempre hacen coincidir las cosas, durante la celebración de la penitencia prevista para las 17 horas. El mismo acto en el mismo día será realizado por todos los obispos del mundo. El cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio, lo realizará en Fátima como enviado del Papa. Y sí, a todo el mundo le está pidiendo que se una a esta oración, Bueno, veremos más sobre todo esto. Pero mientras sigamos, Xi Jinping reafirma ante Biden la equidistancia de China con Rusia. La guerra de Putin no nos interesa. En la conversación que mantuvieron los dos, como si se desmarcaran de todo ello. Bashar al-Assad llega a Emiratos Árabes Unidos por primera vez desde que estalló el conflicto en Siria y Washington reacciona. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, calificó la visita del presidente sirio a Emiratos Árabes Unidos de aparente intento de legitimar su gobierno. Sí, porque recordemos, no todo está en Ucrania centrado, Esto va mucho más allá y ya veréis lo que os voy a mostrar en la última de las conferencias, que tiene que ver con todo esto. Durante su conversación, ambos abordaron las perspectivas de desarrollo de la cooperación bilateral, en particular en el ámbito de la economía, la inversión y el comercio. El jeque expresó su esperanza de que esta visita sea el comienzo de la paz y la estabilidad para Siria y para toda la región. En su visita a Emiratos Árabes Unidos, el mandatario sirio también se reunió con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, quien expresó su apoyo a la integridad territorial de Siria y afirmó la necesidad de retirar todas las fuerzas extranjeras que existen ilegítimamente en las tierras sirias. Vemos que hay un bloque árabe que se posiciona, Por su parte, al-Assad señaló que, dada la creciente inestabilidad en todo el mundo, debemos continuar apegados a nuestros principios, a la soberanía de nuestros países y a los intereses de nuestros pueblos. Qué interesante que lo diga un propio dirigente de una nación importante, la creciente inestabilidad en todo el mundo. ¿No recuerda las citas de lenguaje que os hemos venido presentando? La visita de al-Assad a Emiratos Árabes Unidos ha suscitado un fuerte rechazo por parte de Washington, que la ha calificado de aparente intento de legitimar su gobierno. Instamos a los estados que están considerando la posibilidad de comprometerse con el régimen de al-Assad a sopesar cuidadosamente las horribles atrocidades cometidas por el régimen contra los sirios durante la última década, así como los continuos esfuerzos del régimen para negar a gran parte del país el acceso a la ayuda humanitaria y a la seguridad, expresó el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, citado por Reuters. Sí, una vez más, amenazas de Estados Unidos con todo aquel que no ande como él quiere. Ahí está la cuestión y esgrime unos ciertos argumentos. Y atención también a esto. Esta es la beata que logró que por primera vez un papa consagrara el mundo a María. Aquí tenéis a Beata Alejandrina María de Costa de Balasar. Sí, María da Costa de Balasar, ¿os suena ya portugués, no el nombre? Conocida en Portugal como la cuarta vidente de Fátima, influenció para que en 1942 el Papa Pío XII consagrara el mundo al Inmaculado Corazón de María. El próximo 25 de marzo el Papa Francisco volverá a realizar la consagración al Inmaculado Corazón de María, esta vez de Rusia y Ucrania, a pedido de los obispos de este país luego de la invasión rusa que comenzó el 24 de febrero. Un extracto del libro Bendita Alejandrina, un milagro viviente de la Eucaristía, de Kevin Rowles, indica que la beata fue una de las más grandes místicas católicas de los tiempos modernos. Alejandrina nació en Balasar, provincia de Oporto y arquidiócesis de Braga, Portugal, el 13 de marzo de 1904. Fue criada en la religión católica. Lamentablemente,
Desde los 20 años vivió postrada en una cama, después de sufrir heridas al escapar de un atacante. Era el 14 de abril de 1925 cuando Alejandrina se puso en el lecho para no levantarse por los restantes 30 años de su vida. En cuanto comprendió que el sufrimiento era su vocación, la abrazó con prontitud. Decía: «Nuestra Señora me ha concedido una gracia aún mayor, primero la resignación, después la conformidad completa a la voluntad de Dios y, en fin, el deseo de sufrir». El deseo de sufrir. Una cosa es que nos gloriemos en sufrimiento si lo padecemos por Cristo, pero otra es el deseo de sufrir. Esto es lo más anticristiano y antibíblico del mundo. ¿Deseo de sufrir? Nunca deberíamos tener deseos de sufrir. Si sucede, pues por algo debe ser, porque Dios nos está puliendo por lo que sea, o para dar testimonio a los demás, pero tener deseo de sufrir, bueno, de ahí las flagelaciones y tantas cosas más. Esto es destruir el cuerpo. Vaya cosas, ¿eh? Tener ganas de destruirte. En 1936, por orden de Jesús, le pidió al pontífice, por medio del padre Marián Piño, su primer director espiritual, que realice la consagración del mundo al corazón inmaculado de María. Fijaos, por orden de Jesús. Claro, es mística. Jesús va y le dice: «Oye, que hay que hacer esto». Y ella se lo dice al Padre, no al Padre Dios, precisamente. Esta súplica fue varias veces renovada hasta 1941, por lo que el Vaticano interrogó en 3 ocasiones al arzobispo de Braga sobre Alejandrina. El 31 de octubre de 1942, Pío XII consagró el mundo al corazón inmaculado de María con un mensaje transmitido a Fátima en lengua portuguesa. Este acto lo renovó en Roma en la Basílica de San Pedro el 8 de diciembre del mismo año. La vida de Alejandrina tiene muchas conexiones con los eventos de Nuestra Señora de Fátima y es conocida en Portugal como la cuarta vidente de Fátima. Instó a todos en más de una ocasión a hacer penitencia, no pecar más, rezar el rosario, recibir la Eucaristía. Del viernes 3 de octubre de 1938 al 24 de marzo de 1942 vivió cada viernes los sufrimientos de la Pasión, y se dice que esto ayudó a acortar la Segunda Guerra Mundial. Vaya, qué cosas, ¿no? Sí, tema para puertas dimensionales, evidentemente, y no porque sea una cuestión divina, todo lo contrario. Cada viernes, ¿qué le pasaba? Vivía los sufrimientos de la Pasión en su cuerpo. Vaya cosas. Y encima dicen que esto ayudó a acortar la Segunda Guerra Mundial. Vaya. Sí, ¿quién iba a decir que todo el proceso de pedir que Rusia y Ucrania se pongan a los pies de María Inmaculada venga ya de todo esto? De una cuestión paranormal, desde luego nada divina, totalmente satánica, como tantas veces hemos mostrado y demostrado en los temas de puertas dimensionales y los temas de espiritismo. Pero en fin, esto ya lo veis. Todo el pueblo católico se lo traga. Desde el 27 de marzo de 1942, Alejandrina dejó de alimentarse y durante los últimos 13 años de su vida vivió milagrosamente solo de la Eucaristía, o sea, solo de la hostia. En 1943, durante 40 días y 40 noches, su ayuno absoluto y su anuria fueron estrictamente controlados por médicos en el hospital de la Foz do Douro, cerca de Oporto. Ya veis, como Jesús, ¿eh? ¡Qué imitación! En 1944, su nuevo director espiritual, el padre Humberto Pasquale, animó a Alejandrina para que se inscribiera en la Asociación de Salesianos Cooperadores. El 12 de octubre de 1955 recibió la unción de enfermos y falleció a las 7:30 de la tarde del día siguiente. Alejandrina fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II el 25 de abril de 2004 y ha sido propuesta por la Iglesia como modelo de pureza y perseverancia en la fe para la juventud de hoy. Por tanto, un modelo de espiritismo para la juventud de hoy. Un modelo de aceptar lo que Satanás hace a través de ciertas personas para ser un modelo de la juventud de hoy. Bueno, hablaremos más sobre Fátima, sí, porque ya veis que detrás de esta guerra parece ser que hay un empeño de dirigirse a la Virgen de Fátima por todos lados, a mediación papal y a tantas cosas más. Bueno,
Tranquilos que vaya cosas vais a ver próximamente, ya veréis, ya. Mientras tanto, otras noticias. 19 de marzo. Guterres advierte del riesgo de huracán de hambre y colapso del sistema alimentario mundial por el conflicto en Ucrania. Sí, puede ser tremendo porque afecta a los precios del combustible, los alimentos y el transporte. Todo esto se dispara. Bueno, vaya panorama, ¿eh? Estados Unidos. Irán es la mayor amenaza para la seguridad en Oriente Medio. Una vez más vemos cómo se está moviendo por distintos flancos todo esto. Y atención a esta portada del The Economist, con dos caras súper conocidas y que evidentemente a los que habéis visto la última predicación de nuestro hermano Ángel Berna, vais a daros cuenta que, y él mismo me lo hizo notar en esta portada, cómo aparecen los colores de los que estuvo tratando y cómo no también de ese color intermedio que era la clave para todo lo que él desarrolló. Y mira por dónde aparece también aquí en esta portada. Y dice, el orden mundial alternativo. La amistad entre ambos estados no tiene límites. Y habla, ya veis de quién, China-Rusia, con sus dos dirigentes. Bueno, el orden mundial, cómo se va citando continuamente, ¿eh? Ahora que Biden es presidente, el New York Times admite los reportes que implican al hijo del mandatario en escándalos de corrupción en Ucrania. Hunter Biden está siendo investigado, entre otras cosas, por posibles infracciones penales de las leyes fiscales estadounidenses. Era noticia ya del 20 de marzo. Casi un año y medio después de las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, y cuando Joe Biden ya está a salvo en la Casa Blanca, el diario The New York Times ha decidido reconocer silenciosamente la autenticidad de los correos electrónicos del hijo del mandatario, Hunter Biden, que lo implicaban en escándalos de corrupción en Ucrania. Reporta el periódico New York Post. Este miércoles, el primero de esos rotativos publicó un artículo sobre la investigación que se lleva a cabo contra Hunter Biden por posibles infracciones penales de las leyes fiscales estadounidenses, así como, por supuesto, cabildeo extranjero ilícito y lavado de dinero. Hunter Biden fue miembro de la junta directiva de la compañía de gas ucraniana Burisma, en momentos en que su padre, entonces vicepresidente de Estados Unidos del 2009 al 2017, dirigía las relaciones diplomáticas con Kiev bajo la administración de Barack Obama. La nota del New York Times se basa en los correos electrónicos obtenidos de una computadora del hijo del mandatario y que datan de abril del 2014, poco después del golpe de Estado en Ucrania apoyado por Estados Unidos. Sí, eso hay que recordarlo también. Entre otras cosas, esos mensajes detallaban los planes de Hunter en Burisma y reuniones de su padre con ejecutivos de esa compañía tanto en Kiev como en Washington. Casi al final del artículo, el periódico brevemente señala que esos documentos son verídicos. Finalmente han decidido informar sobre esta noticia al descubrir ahora que los intereses comerciales de Hunter Biden se habrían beneficiado del estatus político de su padre, critica el autor del artículo del New York Post. Además, considera que el otro periódico neoyorquino se está burlando del público estadounidense por la forma y el momento en que da a conocer ese asunto. Desde el principio sabían que la información de los correos electrónicos y la computadora era real, simplemente no querían hablar de ello, reprocha al acusar al New York Times de sinvergüenza. En octubre del 2020, pocas semanas antes de las presidenciales estadounidenses, el New York Post reveló dichos correos electrónicos, exponiendo el presunto tráfico de influencias de la familia Biden. Entretanto, el New York Times encabezó los esfuerzos de la prensa para desacreditar esa información. Muchos medios y miembros del equipo de campaña del Partido Demócrata recurrieron a una carta firmada por decenas de exfuncionarios de inteligencia en la que se afirmaba sin pruebas que el escándalo de corrupción era el producto de la desinformación rusa. Facebook y Twitter también decidieron censurar el tema relacionado con la familia Biden, argumentando que sus medidas respondían a un proceso estándar para reducir la propagación de información falsa. Por su parte, New York Post criticó el bloqueo, calificando a esas redes sociales de máquinas de propaganda que trataban de ayudar a Joe Biden en su campaña electoral. Bueno, ya veis qué trapitos aparecen, ¿eh?
Y claro, antes se decía que esto era falso, y mira por dónde, ahora deben reconocer que esa información era verdadera. Vaya conexiones entre los Biden y Ucrania por negocios ya veis de qué tipo, y como siempre, ahora pues no pasa nada. Con todo esto que es de escándalo hoy, parece que no pasa nada. ¿Y estos son los que dirigen las grandes naciones? ¿O la gran nación ahora actualmente de Estados Unidos? Qué cosas, ¿no? Bien, más noticias. Día 20 de marzo, Taipei. Lucharemos muy duro para proteger la soberanía de Taiwán de la China autoritaria. De acuerdo con el canciller taiwanés, la defensa de la isla no es solamente la responsabilidad de Taiwán, sino también de los países con ideas afines. Fijaos que esto va en la misma sintonía como con lo de Ucrania, ¿eh? Prácticamente en paralelo. Pero atención también a esto, porque es algo que nos debe hacer pensar y mucho. Rusia toma cartas en la geopolítica del estrecho, el estrecho de Gibraltar, entre España y África. Atención a lo que vamos a leer aquí, porque de esto no se trata mucho públicamente. Y gracias a Dios que apareció este artículo y vale la pena que lo conozcamos. Gibraltar, Rota o el Sahel se sitúan en la mira geopolítica de Moscú. Los planes de desestabilización en el viejo continente han chocado frontalmente con una respuesta decidida en los senos de la Unión Europea y OTAN. Vamos a ver en qué nos cuentan aquí. Si uno se asoma al faro algecireño, de Algeciras quiere decir, de Punta Carnero, podrá contemplar Ceuta, Gibraltar y Marruecos, las puertas al mar Mediterráneo o al océano Atlántico, claro, porque une los dos mares, ¿no? Quizás con suerte observe algún buque militar. El estrecho de Gibraltar ha sido utilizado en su historia por decenas de pueblos e imperios. Actualmente, tras el terremoto geopolítico europeo producido después de la invasión rusa a Ucrania, iniciada el pasado 24 de febrero, tiene más importancia que nunca. ¿Sí? Los gobiernos de los Estados Unidos y Rusia nombran al estrecho como un enclave geoestratégico primordial para controlar el Mare Nostrum, o sea, el mar Mediterráneo, tal como se decía en latín. El entorno de la provincia de Cádiz posee dos objetivos vigilados por Moscú, Rota y Gibraltar. Por cierto, ya sabéis que Gibraltar, el peñón de Gibraltar, sigue siendo, estando en manos británicas, Rusia juega sus piezas con gran afán en el Mediterráneo, clave para su proyección marítima. Posee una férrea amistad con Argelia. Qué curioso. Y España ha cortado relaciones con Argelia de un modo muy fuerte para decantarse ahora por Marruecos. ¿Por qué será? Intereses notables en la inestable Libia de la mano del mariscal Khalifa Haftar y una base naval en Siria, régimen aliado de Moscú que ha ofrecido paramilitares para combatir en la guerra de Ucrania. Tras el inicio de la guerra, Turquía jugó su papel como dueño de los estrechos del Bósforo y Dardanelos, cerrando el paso a los buques de guerra que no pertenezcan a las flotas del Mar Negro, en base a los acuerdos de Montreux. El estrecho de Gibraltar, en cambio, no se puede cerrar en caso de guerra, ya que se rige por el punto 3 de la Convención de las Naciones Unidas por el Derecho del Mar, por el que ningún Estado ribereño puede cerrar su cruce. O sea, que tienen que pasar barcos por allí los que sean, sí o sí. Un triángulo occidental conformado por la base militar de Rota, España y Estados Unidos, Ceuta y Gibraltar, da la bienvenida a los buques que surcan las aguas. La posición de Ceuta se ha usado durante años como base de la flota rusa. Las ganancias económicas y el hecho de que buques extranjeros atraquen en el puerto ceutí, territorio que reclama Marruecos, han servido como parada técnica para Moscú de cara a seguir sus rutas al Mediterráneo. Pero tras las protestas de Estados Unidos y la OTAN, España retiró el permiso para atracar buques rusos. Claro, imaginad que se cierra ese espacio, ese estrecho de Gibraltar, que tiene muy pocos kilómetros. Sería terrible para una cuestión de comercio, pero también puede ser terrible para una cuestión de confrontación bélica. Deben dejar paso a todos. ¿Pero qué sucede? Que a los rusos ahora de allí, claro, los han sacado. Sigamos viendo qué más nos cuentan.
Los gibraltareños comparten espacio en su día a día con primates, incentivos fiscales y bases militares. En estos dos últimos puntos, Gibraltar juega un papel especial. Se apoyará al gobierno británico en las medidas para persuadir a Rusia. Reino Unido congeló los activos de diversos oligarcas rusos. Nuestras fuerzas policiales y militares han aumentado su estado de alerta por precaución, reza un comunicado del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Por cierto, después de lo que Pedro Sánchez, el presidente de España, ha hecho inclinándose al lado de Marruecos y apartándose de Argelia, los alcaldes de esas localidades españolas en territorio de Marruecos, pero que son colonia española, le han dado las gracias. A diferencia de otros estrechos, en el de Gibraltar los submarinos pueden navegar en inmersión. Los sistemas tecnológicos que posee el Peñón de Gibraltar, proporciona una información vital que se comparte con sus aliados, comenta este diario Jesús Verdú, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz, en referencia a los submarinos rusos. En la base naval hispano-estadounidense de Rota, atracan los buques del escudo antimisiles de la OTAN, que cierra la triada defensiva junto con las armas dispuestas en Rumanía y Polonia y controladas desde Alemania. La importancia de la base radica en que permite un gran control marítimo y aéreo de la zona, incluido el estrecho de Gibraltar. Una grieta de inseguridad resquebraja el Sahel. El terrorismo, la corrupción y los golpes de Estado se hacen de notar en la franja geográfica que abarca desde Mauritania hasta Eritrea, reflejado en los datos de las mortíferas rutas migratorias de Canarias y el Estrecho. En los últimos meses destacan los ataques yihadistas en países como Burkina Faso o Níger y la inestabilidad derivada de las asonadas militares, 6 sublevaciones en 5 países en año y medio, fuerzan a la población local a huir de sus hogares. En el año 2021, Mali, con 2 sublevaciones en 365 días, o sea, en un año, ocupó el 4º lugar con más de 4.000 solicitudes de asilo según datos del Ministerio del Interior. Alfredo Campos, abogado experto en migraciones, señala para Europa Sur que la posición de Rusia en África tendría posiblemente un rol de influencia en la gestión de esos flujos, marcando los tiempos a conveniencia. Añade que la explosión demográfica en el Sahel tendrá mucha importancia en las migraciones. El interés económico y estratégico de Rusia en el Sahel se puede observar con la aparición de paramilitares del grupo Wagner, presentes en Ucrania y acusados por la Unión Europea de crímenes de guerra. En Libia, República Centroafricana y Mali, donde la presencia rusa ha desplazado a las misiones antiterroristas francesas en suelo maliense, Barkhane y Takuba. Beatriz de León Cobo, directora del Foro Sahel Europa de la Universidad Francisco de Vitoria, sostiene que la presencia militar privada de Wagner en Malí es una proyección rusa a nivel diplomático, político y militar. No se diferencian de lo público. La tensión en el Magreb ha crecido debido a movimientos militares. El Magreb son los países árabes del norte de África. Es importante el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario. En 2020 se rompió el alto al fuego después de un ataque marroquí. Significa indirectamente un enfrentamiento entre Marruecos y Argelia. Argel es cliente de armamento ruso. En cambio, Rabat, de Marruecos, se apoyan en Israel, Francia y Estados Unidos, pese a que se deja querer por Rusia, señala Verdú. Por tanto, Marruecos tiene aún algo de ligamen con Rusia, pero sobre todo con Israel, Francia y Estados Unidos. Pero Argel resulta que no, que se apoyan en la cuestión rusa directamente. Y mira por dónde Pedro Sánchez, ¿qué ha hecho? Decir adiós Argelia, hola Marruecos. Aunque haya toda la cuestión del gas, que viene de Argelia, entra directamente a España o pasa por Marruecos y entra también a España. Bueno, ya veis que detrás de las cosas que normalmente no se comentan, hay aún el peso de las grandes potencias detrás, que ahora en estos momentos de conflicto bélico, evidentemente, todo esto juega en todo esto. Sí, y parecía que unas cosas no tenían que ver con otras, ¿no? Pues ya veis. Bueno, sigamos.
Japón presiona a la India para que responda de manera firme y decidida al operativo ruso en Ucrania. El primer ministro indio se abstuvo de abordar directamente la crisis ucraniana, limitándose a decir que los acontecimientos geopolíticos están planteando nuevos retos. Japón, aliado de Estados Unidos, presiona a la India. ¿Por qué? Pues porque no se una en definitiva plenamente a Rusia. Y volvemos al Papa, noticia del 20 de marzo. La guerra de agresión contra Ucrania es inhumana y sacrílega. Luego del rezo del Ángelus, el Santo Padre pidió nuevamente a la comunidad internacional hacer verdaderos esfuerzos para poner fin a esta repugnante guerra. El Papa Francisco reiteró este domingo, después del rezo del Ángelus, su llamado a la paz en Ucrania, ante la guerra de agresión que sufre actualmente sin ningún tipo de justificación. Lamentablemente, la violenta agresión contra Ucrania no cesa, una masacre sin sentido donde las atrocidades se repiten cada día. No hay ninguna justificación para ello. Pido a todos los actores de la comunidad internacional que hagan un verdadero esfuerzo para poner fin a esta repugnante guerra, pidió el pontífice. ¿Y por qué no se dirige estas palabras a sí mismo, que son los que lo han motivado? Lamentó Francisco que también esta semana han caído misiles y bombas sobre civiles, ancianos, niños y madres embarazadas. En la tarde de ayer, el Papa Francisco visitó a los niños ucranianos heridos en el Hospital Bambino Gesù. Están aquí en Roma. A uno le falta un brazo, el otro tiene una herida en la cabeza. Niños inocentes. Qué palabras tan hipócritas. ¿Cómo le pasará factura a Dios? Todo esto es inhumano. El Papa manifestó su cercanía con la dramática situación de los refugiados ucranianos que han tenido que salir de su país. Pienso en los millones de refugiados ucranianos que tienen que huir dejándolo todo atrás y siento una gran pena por aquellos que ni siquiera tienen la oportunidad de escapar. Tantos abuelos, enfermos y pobres, separados de sus familias, tantos niños y personas frágiles, se dejan morir bajo las bombas, sin poder recibir ayuda y sin encontrar seguridad, ni siquiera en los refugios antiaéreos. Todo esto es inhumano. De hecho, es incluso sacrílego, porque va contra la santidad de la vida humana, especialmente contra la vida humana indefensa, que debe ser respetada y protegida, no eliminada, y que está por encima de cualquier estrategia. No lo olvidemos, es cruel, inhumano y sacrílego, recemos en silencio por los que sufren. El Papa agradeció a los pastores que estos días trágicos para Ucrania han permanecido allí viviendo el Evangelio de la caridad y la fraternidad. Gracias, queridos hermanos y hermanas, por este testimonio y por el apoyo concreto que ofrecen valientemente a tantas personas desesperadas. Asimismo, agradeció al recién nombrado nuncio apostólico en Ucrania, Monseñor Visvaldas Kulbokas, que permanece en Kiev con sus colaboradores desde el comienzo de la guerra y que con su presencia me acerca cada día al pueblo ucraniano martirizado. Curioso que sea un recién nombrado, Francisco también pidió durante su llamamiento no acostumbrarse a la guerra y a la violencia y exhortó a seguir manifestando generosamente la atención a los refugiados. Pensemos en esas mujeres, en esos niños que, con el tiempo, sin trabajo, separados de sus maridos, serán buscados por los buitres de la sociedad. Protejámoslos, por favor. También reiteró su invitación a unirse en la oración el próximo 25 de marzo para realizar un acto solemne de consagración de la humanidad, especialmente de Rusia y Ucrania, al corazón inmaculado de María, para que ella, la reina de la paz, obtenga la paz para el mundo. Cuánta hipocresía manifestada al mundo y muchos tragándoselo, como si fuera de corazón. Y al final todo con un objetivo, que la Virgen María sea la que dé una solución para el mundo. Recordad lo que tantas veces os he dicho en Puertas Dimensionales. ¿Habrán apariciones otra vez tipo Fátima? Porque si eso aconteciere, ¿cuántos no van a caer en el saco del ecumenismo y van a poner al papado por encima de todo tan rápidamente como un rayo? Bueno, pues pensadlo, pensadlo. Zelensky evoca el Holocausto y pide a Israel frenar la solución final rusa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky evocó la Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto para reclamar un apoyo más firme de Israel a Ucrania y evitar la solución final de Rusia en un discurso por videoconferencia ante la Knesset, el Parlamento de allí de Israel.
Escuchad qué dice el Kremlin, son las mismas palabras, la misma terminología que los nazis usaron contra vosotros. Es una tragedia, apeló Zelensky, de origen judío, ante 112 parlamentarios de los 120 que integran la Knesset, el Parlamento israelí. El presidente ucraniano reclamó a los legisladores israelíes que exigen al gobierno acciones más contundentes, como prestar asistencia militar a Ucrania, incluyendo munición y el eficaz sistema antimisiles Cúpula de Hierro, e imponer sanciones contra Rusia, algo que Israel aún no ha hecho para no arriesgar el delicado acuerdo geoestratégico que mantiene con el Kremlin en Siria. Estoy seguro de que compartís y sentís nuestro dolor. Por eso, no puedo explicar por qué a estas alturas aún tenemos que instar a países de todo el mundo a que nos presten ayuda, indicó Zelensky en el 25º día de guerra en su país, con el cerco en Mariupol como el episodio más cruento. Sí, la ciudad de María, precisamente. Zelensky insistió en que la invasión rusa de Ucrania no es una operación militar más, sino que es la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial, ya que el ejército ruso está destruyendo maliciosamente Ucrania mientras el mundo entero está mirando. La indiferencia mata, el cálculo de intereses mata. Puedes navegar entre intereses, pero no puedes navegar entre el bien y el mal, apeló. El presidente también reclamó a Israel que ofrezca visas de entrada a los millones de refugiados ucranianos, ya que hasta ahora solo permite quedarse a aquellos con origen judío, mientras les arguyó a los parlamentarios que hace 80 años el pueblo ucraniano eligió salvar a los judíos de los nazis, una controvertida afirmación rechazada por los historiadores. Sí, porque muchos historiadores lo que dicen es que muchos ucranianos lo que hicieron fue apoyar a los nazis en no salvar a los judíos precisamente. Y él aquí lo dice a la inversa. Con esto no estoy diciendo que los ucranianos sean malos ahora, ¿eh? Hay de todo como en todas partes, pero la historia es la que es. Gente de Israel, ahora vosotros también tenéis que elegir, apeló Zelensky, quien ha expresado en varias ocasiones su deseo de que el gobierno israelí se muestre más firme contra Rusia. Sin embargo, Zelensky ha valorado los esfuerzos de mediación por parte del primer ministro Naftali Bennett, el único líder mundial que se ha reunido con Putin en Moscú desde que comenzó la guerra, e incluso ha sugerido reunirse cara a cara con el mandatario ruso en Jerusalén. Sí, recordad todo esto, Virgen, Fátima, Jerusalén, Papa, porque de esto vamos a mostrar algo en la última de estas conferencias. Zelensky, si fracasan las negociaciones con Putin, significaría la Tercera Guerra Mundial. Una vez más, la misma frase va apareciendo por todos lados. El cambio de postura de España sobre el Sáhara empeoró la relación con Argelia, principal grifo de gas natural del país ibérico. La nación europea considera la propuesta marroquí de autonomía como la base más realista para solventar la cuestión del Sáhara Occidental, que cuenta con el apoyo abierto de Argel. Sí, ¿ves cómo detrás de lo que parece solo una noticia que nadie comprende hay más de lo que parece? Argelia anuncia el descubrimiento de un importante yacimiento de petróleo y gas en el sur del país. Mira por dónde, además, se añade esto. Pues cuidado con Argelia, porque si se va desempeñando del lado ruso, a ver qué les pasa con tanto yacimiento de petróleo y gas, ¿eh? Bueno, sigamos. Europa se prepara para la guerra nuclear. Bruselas quiere aumentar sus reservas de pastillas de yodo, trajes de protección y otros medicamentos. Vaya panorama nos están pintando ya, ¿eh? Grupos armados matan al menos 11 militares en Burkina Faso. Antes lo veíamos, ¿eh? ¿Quiénes son los que hacen esto? Pues esos grupos extremistas vinculados a Al-Qaeda y Estado Islámico. Pero atención también a esta noticia del día 20. Una vez más vuelve a salir a la palestra el arzobispo Viganò. Putin combate al anticristo. Vaya declaraciones, ¿eh? Veamos qué nos dice esta vez. El arzobispo italiano, exnuncio apostólico en los Estados Unidos, afirma en una carta: Rusia y Ucrania hoy pueden desempeñar un papel trascendental en la restauración de la civilización cristiana. En una carta abierta se pronuncia el arzobispo Carlo Maria Viganò sobre el conflicto bélico de Ucrania y Rusia.
Este eclesiástico, que con o sin razón ya la tuvo contra los laboratorios de las vacunas, e invitaba a toda la población a participar en la alianza antiglobalización contra la dictadura sanitaria que ha tomado el control de las instituciones supranacionales. Lo recordaréis, ¿no? Allí expresa su apoyo al accionar de la Rusia de Vladimir Putin. Rusia puede desempeñar el papel del catecón, es decir, el último obstáculo en el camino del anticristo, dijo el 6 de marzo el arzobispo Carlo María Vigano en su declaración sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Vaya declaraciones. En una larga declaración de 24 páginas, el arzobispo aborda todos los aspectos de lo que está sucediendo: historia, causas, nazismo en Ucrania, sus raíces, etc., afirmando que la situación en Ucrania fue provocada por la administración Biden, la OTAN y la Unión Europea. Dice Vigano que los medios de comunicación occidentales están llenos de mentiras y falsedades sobre lo que está pasando. Para los artífices del nuevo orden mundial, los acontecimientos de Ucrania no son más que un paso más en la destrucción del viejo mundo y en la construcción de un nuevo orden mundial. Mirad que está diciendo cosas que son sumamente acertadas, como siempre, ¿eh? Pero fijaos que también todo esto lleva a querer pedir una recristianización, recatolización en verdad, de Europa, y un progreso así para el mundo entero, con lo cual también sirve a los fines de lo que el Vaticano se propone. Y eso que se muestra contrario a todo esto. Hablando de la crisis de espiritualidad en Occidente, Vigano afirma: la crisis mundial, con cuya ayuda se prepara la desintegración de la sociedad tradicional, ha afectado también a la Iglesia católica, cuya jerarquía es rehén de los apóstatas que son cortesanos del poder. La Roma de los Césares y los papas está ahora desierta y silenciosa, como lo ha estado durante siglos la segunda Roma de Constantinopla. Quizás la providencia predeterminó que Moscú, la tercera Roma, asumirá hoy a los ojos del mundo el papel de un catecón, una barrera escatológica para el anticristo, sugirió Vigano. Rusia y Ucrania hoy pueden desempeñar un papel trascendental en la restauración de la civilización cristiana, contribuyendo al establecimiento de un periodo de paz en el mundo, del cual la Iglesia también será resucitada, limpiada y renovada en sus ministros. En consecuencia, el arzobispo declaró que los Estados Unidos de América y las naciones europeas no deben marginar a Rusia, sino hacer una alianza con ella, no solo para restaurar el comercio en beneficio de la prosperidad general, sino también en vista del restablecimiento de una civilización cristiana, que es la única que puede salvar al mundo del monstruo transhumanista tecnomédico globalista. Qué declaraciones, ¿eh? Dice el arzobispo Vigano sobre la guerra de Ucrania: la crisis de Ucrania, que se nos presenta como una consecuencia de la arrogancia expansionista de Vladimir Putin hacia una nación independiente y democrática sobre la que intenta reclamar derechos absurdos. Se dice que el belicista Putin está masacrando a la población indefensa que se ha levantado valientemente para defender el suelo de su patria, las sagradas fronteras de su nación y las libertades violadas de los ciudadanos. La Unión Europea y Estados Unidos, defensores de la democracia, se dicen incapaces de no intervenir por medio de la OTAN para restaurar la autonomía de Ucrania, expulsar al invasor y garantizar la paz. Ante la arrogancia del tirano, se dice que los pueblos del mundo deberían formar un frente común, imponiendo sanciones a la Federación Rusa y enviando soldados, armas y ayuda económica al pobre presidente Zelensky, héroe nacional y defensor de su pueblo. Como prueba de la violencia de Putin, los medios de comunicación difunden imágenes de bombardeos, registros militares y destrucción, atribuyendo la responsabilidad a Rusia. Y aún hay más. Precisamente para garantizar una paz duradera, la Unión Europea y la OTAN abren los brazos para acoger a Ucrania como miembro. Y para evitar la propaganda soviética, Europa está pagando Russia Today y Sputnik para garantizar que la información sea libre e independiente. La crisis ruso-ucraniana no estalló de repente hace un mes. Ha sido preparada y fomentada durante mucho tiempo,
comenzando ciertamente con el golpe blanco de 2014 que fue deseado por el Estado profundo estadounidense en clave antirrusa. Hay pruebas de una premeditación a largo plazo, consistente con la implacable expansión de la OTAN hacia el este. La revolución de colores de Euromaidán, así como el establecimiento de un gobierno pro-OTAN, tenían como objetivo crear las condiciones para la subordinación de Ucrania al bloque de la OTAN, alejándola de la influencia de la Federación Rusa. Para ello, la acción subversiva de las ONG del filántropo húngaro, apoyada por la propaganda mediática, ha mantenido en silencio los crímenes de las organizaciones paramilitares neonazis, financiadas por los mismos que patrocinan a Zelensky. Preocupa mucho que los destinos de los pueblos del mundo estén en manos de una élite que no rinde cuentas a nadie de sus decisiones, que no reconoce ninguna autoridad por encima de sí misma y que para perseguir sus propios intereses no duda en poner en peligro la seguridad, la economía y la propia vida de miles de millones de personas, con la complicidad de los políticos a su servicio de los grandes medios de comunicación. La falsificación de los hechos, las grotescas adulteraciones de la realidad y el partidismo con el que se difunden las noticias conviven con la censura de las voces discrepantes y dan lugar a formas de persecución étnica contra los ciudadanos rusos, que son discriminados precisamente en los países que se dicen democráticos y respetuosos con los derechos fundamentales. Vaya declaraciones del cardenal Vigano. Desde luego dice muchas verdades, pero una vez más, ¿dónde quiere llevar todo? ¿A un terreno de un cristianismo, en verdad de un catolicismo, como el mismo papado está haciendo por el otro lado? En fin, pero acusa al Papa de anticristo. Bueno, ya viene siendo habitual también en él estas cosas. Pero una vez más, está diciendo cosas que otros no dicen, pero porque lo dicen verdad, esa es otra cuestión. Mientras tanto, el día 21 de marzo, el primer ministro de Pakistán asegura que su país no se inclinará ante las presiones de Occidente sobre las relaciones con Moscú. Fijaos qué presiones hay por todos lados, La principal productora de fertilizantes advierte de una crisis alimentaria a causa de las sanciones contra Rusia, ¿sí? Porque allí hay la mayor producción de fertilizantes. El viceprimer ministro de Rusia advierte de que los precios del petróleo podrían subir a entre 300 y 500 dólares el barril. Casi nada, Casi nada. El espacio se convertirá en un dominio que adquirirá una mayor importancia militar en el siglo XXI. Australia inaugurará un comando espacial. El ministro de Defensa australiano, Peter Dutton, reconoce que el organismo es modesto, pero argumenta que es un esfuerzo necesario para proteger los intereses nacionales. Sí, la batalla, la guerra también se va a librar en este espacio por encima de nuestras cabezas, y no con aviación. Esto va más arriba, Zelensky advierte de que si fracasan las negociaciones con Putin será la tercera guerra mundial, día 21, otra vez diciendo lo mismo. Y por cierto, volviendo a lo de la noticia anterior, ¿recordáis cómo ya en los tiempos de Ronald Reagan se hablaba de esa guerra de las galaxias? Bueno, pues ahora eso ya es un hecho y lo hemos mostrado varias veces en las noticias de actualidad. Realmente Estados Unidos y otros se preparan para dominar ese espacio aéreo que va mucho más encima del aire nuestro. Vaya conflicto se prepara. Rusia pone fin a las negociaciones del Tratado de Paz con Japón. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha anunciado que la medida se toma en respuesta a la evidente naturaleza hostil de las sanciones unilaterales introducidas por Tokio contra Moscú por su operativo militar en Ucrania. Sí, qué claro quedan ya los bandos, y los que aún no están definidos del todo, cómo los aprietan por un lado para que entren en una convergencia para ir directamente contra Rusia y también contra China, no lo olvidéis. La Unión Europea aprueba el plan de Borrell para crear una fuerza común de 5.000 soldados. Estamos en peligro. El objetivo de la brújula estratégica es contar con un cuerpo de 5.000 soldados para el año 2025. O sea que, ¿qué creen? Por lo que dicen aquí, que para ese año ya pueden estar muy bien preparados por la amenaza que puedan llegar a tener de
¿De dónde? ¿De Rusia? ¿De países árabes? ¿De China? En fin, ya veis que esto es un no parar, ¿eh? Cómo se preparan realmente para un gran conflicto. El embajador ucraniano en Varsovia asegura que Polonia se está preparando para un posible ataque ruso. Sí, donde precisamente más emigrantes de Ucrania han ido a ese país, a Polonia, y ahora ya temen que esto sea también una realidad. Y si eso pasa, ya sabéis, se entra en guerra mundial directamente abierta, no por fases. Zelensky alerta de que el objetivo de Putin es Europa y que Ucrania es la puerta de entrada. Bueno, qué panoramas, ¿no? Y volvemos en noticia del día 22 a, como no, cuestiones papales. EWTN transmitirá en vivo consagración de Rusia y Ucrania a María por el Papa Francisco. La cadena de televisión católica más grande del mundo, EWTN, transmitirá en vivo desde el Vaticano la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María por el Papa Francisco. El viernes 25 de marzo, el Santo Padre consagrará la humanidad, en especial Rusia y Ucrania, al Inmaculado Corazón de María, para que ella, la Reina de la Paz, obtenga la paz para el mundo. La consagración se realizará durante la celebración penitencial 24 horas para el Señor en la Basílica de San Pedro, en Roma. Los televidentes podrán seguir la transmisión en español desde el canal de televisión y sitio web de EWTN en español, así como de su página de Facebook y canal de YouTube. Además, podrán seguir la transmisión en vivo desde el Facebook y YouTube de Aciprensa. Por tanto, ya veis cuántos millones de personas podrán seguir eso y rogando todos unidos a Satanás, sí, a Satanás, dicen la Virgen de Fátima, no, a Satanás, en verdad, para que ponga la solución a todo esto y Rusia sea sometida al poder papal. Sí, en verdad es eso. Bueno, terminamos la conferencia, esta quinta parte aquí. Vamos a presentar después la sexta y desde luego os vais a quedar maravillados con alguna noticia que va a aparecer allí. Pero ahora terminamos con una cita de Ellen White que está extraída de aquí, de Eventos de los Últimos Días, su libro recopilatorio, que nos dice en la página 13: antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas igual que si no se la hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. El escrito original está en El conflicto de los siglos, página 652. Bien, se hace una comparativa aquí. Jesús les había dicho a sus discípulos, me va a pasar esto. Y ellos no podían creer que eso fuera así. Rechazaron ese pensamiento ya hasta de su cabeza. Ellos querían a un liberador del yugo romano, ¿eh? Bueno, ellos y todos los judíos. Y gracias a Dios ellos después reaccionaron, pero muchos otros no. Y ya sabemos lo que terminó pasando a lo largo de la historia, ¿verdad? Y lo que terminará pasando debido a esa línea de pensamiento aún. Pero sí, parecía que nunca les hubiese dicho nada, como si no lo hubiese predicho. Pero aquí hay la advertencia. Las profecías también se nos dan con toda claridad. Y resulta que todo lo que está tan claro como el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia, resulta que hay miles que no se enteran. Como si no hubiesen sido nunca reveladas, no las comprenden.
o las comprenden mal o a medias. ¿Qué es el fin del tiempo de gracia? El fin del tiempo de gracia es cuando ya nadie más podrá decir, mira, me cambio de bando y ahora me guardo los mandamientos y me sigo al Señor de lleno, etcétera, etcétera. Sí, eso se va a acabar. Habrá un punto en que todo el mundo habrá hecho su decisión. Y cuidado porque para el pueblo de Dios, los que saben la verdad, adventistas, eso termina antes. Porque los primeros en pasar por todo ese lance es precisamente el pueblo de Dios. Pero fijaos que dice los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. O sea, las noticias de actualidad que nos llevan al fin del tiempo de gracia, poco antes del retorno de Cristo. Esto debería centrar nuestra atención. Deberíamos conocerlo y ver cómo se cumple precisamente en lo que está pasando. Y tantos sin enterarse, ¿verdad, señores adventistas? Cuando deberíais conocer esto de pe a pa. Y luego además nos dice la preparación para el tiempo de angustia. El tiempo de angustia, ya lo dije la otra vez, hay los dos tipos de tiempo de angustia. El del mundo en general, que estará aterrado, y el del pueblo de Dios auténtico, que será la angustia de Jacob. Que esos son los que van a ser salvos, porque lo van a superar todos. Pero el tiempo de angustia del mundo viene dado también por las señales del cumplimiento profético, que no debemos ignorar. Y tantos dicen, ¿y qué me importa lo que dice el Papa, lo que haga el Papa? ¿Qué me importa lo que haga Estados Unidos? ¿Qué me importa lo que pase aquí o allá? Desde luego, desde luego. ¿En serio aún pensáis eso? ¿Cuántas veces personas me han dicho lo mismo? Y siendo adventistas, qué vergüenza de adventistas. ¿Creéis que el Señor estará feliz con esa actitud? Además de perderos, estáis ayudando a perder a otros porque no les dais el mensaje que debíais darles, porque deberíais conocer esto totalmente. Poneos las pilas, pero para algunos de vosotros el tiempo de gracia quizás ya ha pasado, porque si vuestros nombres ya han pasado por el cielo, ya sabéis qué os va a pasar, ¿no? En fin, que cada uno decida, pero nosotros seguiremos mostrando las señales predichas con toda claridad para que muchos se puedan preparar y ser salvos. Maranata 2031. ¿Cómo no va a haber señales si ya estamos casi al borde del fin? Dios os bendiga.